Moisés Saúñez Ferrer, quien es médico cirujano egresado por la Universidad Ricardo Palma, magíster en gestión hospitalaria por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, quien actualmente es médico residente de cirugía abdominal del Hospital Regional de Ayacucho, quien a su vez es docente de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, quien para el día de hoy nos expondrá el tema de apendicitis aguda y colecistitis aguda. Le damos el pase, doctor. Muchas gracias. Gracias, Cleber. ¿Se escucha claro para todos? A ver si me responden. ¿Se escucha claro para todos? Sí, sí, doctor. Ya. Está bien la voz, ¿no? El sonido y todo. Sí, sí, doctor. Puede activar también el puntero en la parte inferior del PowerPoint, doctor, para que se le facilite. ¿Ven el mouse que sí están viendo, Sí, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar. O sea, muy buenos días con todos. Van a disculparme el retraso. Tener una pequeña urgencia en el hospital. Bien. Me han encargado el tema de apendicitis aguda y colecistitis. Si bien es cierto, ¿con quién puedo hablar? Quisiera que por lo menos saber con qué grupo de alumnos estoy conversando, más o menos de qué series son ustedes para poder enfocar de esa manera la exposición. Deber. Sí, doctor, estamos chicos de serie 500, 600, 700, algunos de 400, muy pocos, pero... 400. ¿Desde cuándo llevan cirugía ustedes? Desde el 5º año, ¿no? Sí, doctor. Entonces, ya en el momento, no vamos a incidir mucho en lo que es técnica quirúrgica. Les voy a tocar el tema que ustedes tienen que saber en estos momentos de su formación clínica. Ya cuando egresen, los que deseen dedicarse a la parte quirúrgica, tocarán estos temas mucho más a fondo. Pero por ahora, voy a enfocarme más en lo que ustedes como médicos egresados tienen que dominar, tanto para el manejo inicial de la apendicitis aguda y el manejo inicial y diagnóstico de la colecistitis aguda. ¿Ya? Vamos a empezar. ¿Ya? Si bien es cierto, no se puede hablar de la patología del abdomen agudo quirúrgico si primero no se entiende estos temas del dolor abdominal. Sé que muchos lo han visto ustedes en la parte inicial de su formación, han hablado de dolores, del dolor visceral, del dolor parietal, las vías por las cuales cada una de estas llega al sistema nervioso central, etc. Pero tienen que recordar una serie de cosas. El dolor abdominal, pues, en un inicio puede ser médico, puede ser quirúrgico, dependiendo de ciertas manifestaciones clínicas del paciente. En este momento vamos a nosotros encargarnos de tocar el tema del abdomen agudo quirúrgico. Esto seguramente lo han visto bastante. El dolor visceral y el dolor parietal. La diferencia entre cada uno de ellos. No es les estoy dejando un cuadro esquemático de las diferencias. Los receptores para cada uno. Un receptor para el dolor visceral, un dolor sordo, difuso, mal localizado, que no tiene un punto específico de focalización. Se va a poder, sectores que van a intervenir aquí van a ser aquellos ubicados en el peritoneo visceral, y en cambio en el peritoneo parietal, en el dolor parietal, aquellos que se encuentran en el peritoneo parietal. La vía por la cual va a ser llevada estos estímulos dolorosos en el dolor visceral va a ser a través de la vía simpática. Y esto es importante. Si nosotros recordamos qué tipo de estímulos produce el sistema nervioso simpático en el tubo gastrointestinal, recordarán que el simpático inhibe las secreciones, disminuye la motilidad gastrointestinal, etc., a diferencia del sistema nervioso parasimpático. Pero el simpático no solo hace eso, también
recoge estímulos dolorosos por la distensión de las asas intestinales, por la distensión de las asas intestinales. Entonces, este tipo de estímulo simpático va a recoger no solo esos estímulos viscerales, sino también los estímulos dolorosos a través de sus fibras nerviosas simpáticas, las cuales van a ser llevadas al plexo solar o ganglio ciliaco. Y desde ese nivel, algunos van a regresar a la víscera y otros van a ascender al sistema nervioso central para hacerse conscientes. La velocidad en estos es muy lenta y, como les dije, las características del dolor sordo, mal localizado, difuso, y se acompaña de náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque las náuseas y vómitos también son manifestaciones clínicas del estímulo simpático doloroso. Entonces, esto es importante, porque si ustedes ven el otro cuadrito acá al costado, no hay náuseas y vómitos. Entonces, algunos ya, los que han sido mis internos y aquellos que están llevando la parte quirúrgica de la universidad, entienden bien que el dolor apendicular en un inicio es visceral, y dependiendo de las horas, más o menos a las 6 o 8 horas de evolución, se hace palito. Yo pregunto, y como en este momento no podemos hacer una clase presencial, cada uno de ustedes tiene que entender que las náuseas y los vómitos para un tema de examen, el tema de su examen, porque en la vida práctica muchas de estas cosas no se dan de esta manera. Para su vida práctica, las náuseas y los vómitos como manifestaciones viscerales se presentan en la primera fase de evaluación del dolor, en una historia clínica, en una historia natural de la enfermedad, no en la fase parietal. Entonces, si yo hago un ejemplo de la evolución de un dolor apendicular desde las 0 horas hasta las 6 horas, en esas 6 primeras horas, que es usualmente el grueso donde se presenta el dolor abdominal de tipo visceral, solamente ahí van a aparecer náuseas y vómitos. En la segunda fase, donde ya el dolor se hace localizado porque ya hay irritación del peritoneo parietal, por 1000 factores que lo vamos viendo a lo largo de la enfermedad, no debería haber ya náuseas y vómitos. ¿Ya? Pero les repito, esto de acá no es para un tema de la vida práctica, porque así no se presenta usualmente, pero sí es para un tema didáctico y para que ustedes lo tengan en cuenta en los cuadros clínicos que se les van a presentar en sus exámenes. Es decir, sin ahondar mucho en un caso clínico de un examen que ustedes tienen que responder en 50 segundos, si yo les presento o les pongo el caso clínico con manifestaciones de náuseas y vómitos, estaremos hablando de por lo menos las primeras 6 horas de enfermedad, más no ya la siguiente fase parietal. ¿Ya? Lo otro que hay que recordar es que ustedes ven acá, esas cositas, las cosas en las que estoy incidiendo, las hago porque en algún momento se han preguntado. Ustedes tienen que estar, traten de anotar o traten de resaltarlo, ¿no? Las diapositivas se las voy a mandar con su compañero para que las puedan imprimir. Y en la segunda fase del dolor, la velocidad de conducción en esta es rápida y es a través de la vía ferente somática, etc. Entonces, lo otro que tienen que recordar de acá es de que al ser el dolor visceral de conducción muy lenta, las fibras que van a formar parte de la conducción nerviosa de este tipo de dolor son las fibras de tipo C. Y acá grandazo lo van a poner C. ¿Por qué eso les van a preguntar? O eso es algo preguntable. Y las que conducen el dolor de tipo capital, la velocidad es rápida, son las de tipo A. Y para el dolor abdominal, para el abdomen quirúrgico, para la irritación del peritoneo parietal, sobre todo son las fibras A delta. ¿Ya? A delta. Listo. Eso para esa primera parte. Bien. ¿Guardamos las preguntas para el final o para ahora? Para el final, doctor, para el final. Todo está al final. Las preguntas son al final. Bien. Continuamos. Apendicitis aguda. Bien. Hay 2 cuadros quirúrgicos que jamás van a faltar en sus exámenes: la apendicitis aguda y la colecistitis aguda. Todos los años vienen, todos los años tienen que, es preguntar, las preguntas se repiten, no hay mucho que preguntar sobre esto,
Así que las preguntas se paran repitiendo cada rato. ¿No? O sea que hay algunos puntitos que hay que tener en cuenta. Ahí está. La definición es sencilla, inflamación aguda del apéndice secal. Exactamente, y para ser más específicos, es la inflamación de la pared lacerosa del apéndice secal. Las causas, dependiendo de la edad, si es en la edad pediátrica y el adulto joven, la hiperplasia de los folículos linfáticos. Es decir, entiendan de que las principales causas en la fase o en los estadios tempranos de la edad es inflamatorio. Hiperplasia de los folículos linfoides, otros le llaman amígdalas de Rux, mil nombres que puede tener, pero esta es pregunta. Dependiendo de la edad, a mayor edad, ¿ya? El pico máximo de la edad, más o menos los 30 años, 35 años es el pico máximo en la edad adulta de presentación de la apendicitis aguda, ya la etiología no es hiperplásica, no es inflamatoria, la etiología inicial, sino es obstructiva. A ese nivel se habla de fecalitos, de obstrucción por un fecalito. Pero sea cual sea la causa, cuál es el sustrato el sustrato fisiopatológico de la apendicitis aguda, es obstructiva. ¿No? Obstructiva intraluminal. Obstructiva intraluminal o intrínseca. Si es obstructiva intraluminal, es porque la causa de la obstrucción es de la luz apendicular, en este caso por un fecalito, por lo que quiera, parásitos, tumores, etc. Pero si es intrínseca, es por el hiperplasia de folículos linfoides. También hay causas extrínsecas, ¿no? También hay causas extrínsecas. Una brida puede causar apodamiento extrínseco del apéndice y puede conllevar apendicitis aguda. Y hay mil causas, pero para ustedes, para su tema de examen, repito, y esto les voy a decir bastante, para los temas de su examen, la principal causa en nuestro país es esta de acá, hiperplasia de los folículos linfoides, para el tema de su examen, porque esta no es la vida práctica. En la vida práctica, la principal causa para nosotros es la obstructiva, la presencia de fecalitos. Pero si en su examen les viene esto, se les pregunta, ustedes marcan esto, punto. Porque esta es la respuesta para la Estefan y esta es la respuesta para los exámenes de salud. Que yo en mi internado nunca he visto esto, que yo, pues, nadie les va a hacer caso a sus reclamos. Ya después, cuando aquellos que quieran ser cirujanos y prosigan esto, hagan su propia data. Pero para el tema de salud, para el tema de las PEPAM, esta es la respuesta. Parásitos. Acá hay cierta disquisición. ¿Ya? El tema de las preguntas para el ENAMES va a depender mucho de quién plantee la pregunta. En algún momento yo les decía de que el parásito más frecuente, que más frecuentemente produce obstrucción de la luz apendicular, es el Ascaris umbilicalis. Pero esa es una respuesta para el de salud. Sin embargo, para el MINSA, esa no es la respuesta. Para el MINSA es el Trichuris, Trichura o el Enterobius vermicularis. Cualquiera de los dos. Ahora, ¿de qué va a depender? De a dónde postulemos. Si dan su examen para salud, su respuesta va a ser Ascaris. Si dan su examen del ENAM, marquen o Trichuris o Enterobius vermicularis. Cualquiera de los dos que produce. Esas son las respuestas oficiales que da el Astefan, porque ya han venido preguntas de esto. Tumores. El principal tumor que afecta el apéndice secal es el tumor carcinóide. No vamos a andar mucho en eso, el tumor carcinóide también es otro tema, un tema aparte, solo recuerden pequeños puntos. El tumor carcinóide, el principal lugar de manifestación o de expresión del tumor carcinoide es en la vía digestiva. Y de toda la vía digestiva, el principal punto es el apéndice secal. Ya, eso tiene que estar claro. La clínica y todo eso lo veremos en algún tema posterior. Bien, entonces recuerden eso. Finalmente, ¿cuál es el sustrato fisiopatológico de la apendicitis aguda? Obstructiva. ¿Ya? Obstrucción de la luz apendicular y punto. En eso se resume toda la fisiopatología del apéndice secal, de cualquier tipo, sea intraluminal o sea extrínseca o intrínseca. Intrínseca, hiperplasia de los folículos linfoides, intraluminal, fecalitos, etc. Lo que sigue después del cuadro obstructivo es la proliferación bacteriana. Vamos a ir avanzando. Y se considera
una urgencia quirúrgica, no es una emergencia, no es una emergencia quirúrgica. Hoy en día, de acuerdo a lo que vayan leyendo, hoy en día está cambiando mucho la conducta quirúrgica. Si es un apéndice en fases iniciales, como un tema congestivo, van a haber mucha literatura en el UpToDate en varios sitios, en algunos que incluso manejan la apendicitis aguda de forma médica, pero eso hay que agarrar entre comillas. De las dos causas que existen, las dos causas principales, la hiperplasia o los fecalitos, ¿cuál de estos podría tener una conducta médica? La primera, pero solamente en sus fases iniciales, ¿ya? En cambio, la segunda es una causa muy importante en nuestro país, es netamente quirúrgica, porque por más medicamentos que haya, nada va a desobstruir la luz apendicitis, ¿ya? Entonces, hay mucha literatura que ustedes van a encontrar. Muchos países que manejan la apendicitis aguda de forma médica, bombardeándolo con los antibióticos hasta buscar la formación del plastrón, etc. Pero eso se da en las primeras fases de una hiperplasia de folículo, pues nada más. Eso van a encontrar un montón. Por eso es que hoy en día esto no se considera una emergencia, sino una urgencia. Eso quiere decir que el manejo puede ser diferido, ¿ya? No es de pronto ingresar de forma inmediata a una sala quirúrgica para resolver el problema. Se puede hacer con calma, dependiendo del caso, obviamente. ¿Está? Entonces, cuando hacíamos clase en la universidad, siempre les aconsejaba de que ustedes tienen que tener en cuenta la fisiopatología de cada enfermedad es un mundo, pero siempre hay algo que ustedes tienen que recordar y algo que va a resumirles todo el cuadro. Apéndice secal para ustedes va a ser igual a obstrucción de la luz apendicitis. Ese es el sustrato fisiopatológico. Eso es lo que va a ocasionar todo el cuadro. Acá están las causas, ya lo hablamos de todo esto. Cualquier fecalito, cualquier cuerpo extraño que pueda obstruir la luz apendicular y hasta impactación de bario cuando se hacen radiografías contrastadas. Todo esto puede causar obstrucción de la luz apendicular, ¿no? Y lo que les decía, también hay algunas causas que ocasionan obstrucción de la luz apendicular, pero de forma extrínseca, por acodamiento, por valvulación, etc. Compresiones extrínsecas por bridas o algún válvulo del ciego que también lo puede obstruir. Finalmente, lo que quieran, sean las mismas causas que puedan haber para eso, el sustrato es la obstrucción de la luz apendicular. Lo que sigue a continuación, recuerden que la apéndice secal tiene sus distintas capas. La capa más externa del apéndice secal es la serosa apendicicular. Esta serosa apendicicular es poco distendible. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la luz apendicular se empiece a obstruir, el apéndice secal no va a dejar de producir moco, va a seguir produciendo moco. Pero ante ese hecho, ante una luz apendicular obstruida, va a hacer que el aumento de la mucosidad secretada normalmente por el apéndice secal produzca un aumento de la presión intraluminal. Eso tiene que estar claro. Entonces, quiero que se hagan la idea, yo sé que no es fácil hacer estas clases de forma virtual, pero quiero que se hagan la idea de que si ustedes tienen una serosa poco extensible, y una luz apendicular que está aumentando de presión por el aumento de la volumen, por el aumento del volumen, perdón, ¿qué es lo que va a suceder con la pared del apéndice secal? Se va a terminar comprimiendo por esos dos fenómenos. ¿Entienden? Se va a terminar comprimiendo. El moco va a seguir aumentando en volumen y eso va a comprimir la pared del apéndice secal. La va a comprimir de tal forma que va a producir trastorno en su metabolismo normal. ¿Esto por qué? Porque la serosa que está por afuera es poco extensible. ¿Ya? Eso tiene que estar claro. Entonces, una vez que sucede eso, cuando la pared del apéndice secal se empieza a comprimir por esos dos fenómenos, aumento del volumen mucoso del apéndice secal y dos, por una serosa poco extensible, ese
esa pared se va a ver comprimida sobre sí misma. ¿Quiénes son o cuáles son las estructuras que van a empezar a condicionarse daño? Los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y en cierto orden, no en cualquier orden. Inicialmente, los vasos linfáticos y los vasos venosos. Y posteriormente, ya en una fase más avanzada, recién los vasos arteriales. Y eso debido a que, debido pues al aumento, la gran diferencia de presión que existe en cada una de ellas. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque si yo les digo, les estoy mencionando que los primeros vasos en ocluirse son los linfáticos y los vasos venosos, ¿qué es lo que va a suceder en esa pared? Esos vasos venosos, los vasos venosos y los vasos linfáticos, al verse ocluidos, van a extravasar su contenido, lo van a extravasar hacia afuera, ¿ya? Porque no van a poder pasar, eso sé que lo entienden claro. Al hacer eso, ¿qué va a pasar con la pared del apéndice secal? Al verse extravasada de líquido, va a empezar a aumentar de volumen, de mayor volumen, y se va a empezar a edematizar, se va a empezar a congestionar. Por eso es que la primera fase de la evolución de la apendicitis aguda se denomina apendicitis aguda congestiva. Por eso. En una fase posterior, la compresión sobre la pared va a aumentar de tal manera que ya no solo se van a ver afectados los vasos linfáticos, los vasos venosos, sino también los vasos arteriales, en una fase ya más avanzada. Al ocluirse los vasos arteriales, ya no van a producir, al ocluirse estos vasos arteriales, lo que se va a producir es una disminución de la perfusión tisular de la pared del apéndice secal. Al producirse eso, va a empezar a producir fenómenos de isquemia en las zonas de irrigación de esa pared del apéndice secal, ¿ya? Y con posterior necrosis y perforación. Por eso es que en las fases más avanzadas del apéndice secal, de la apendicitis aguda, hay pues una fase necrótica y una fase perforativa. ¿Por qué? Por la oclusión de los vasos arteriales, que van a producir hipoperfusión en la pared. Eso espero que lo estén entendiendo. ¿Ya? Es la fisiopatología resumida del apéndice secal, la historia natural de lo que sucede en el tejido apendicular. Y es importante que lo sepan, porque de acuerdo a eso ustedes ya van a definir las fases, entender las fases de la apendicitis aguda, poderlas dividir en una fase no complicada y una fase complicada. De acuerdo a eso, manejar sus antibióticos, porque en una primera fase donde solo hay congestión, no hay perforación, porque solamente hay oclusión venosa y linfática. Ahí proliferará un tipo de bacterias diferente, pero en la fase complicada donde hay perforación, predominará otro tipo de bacterias, otro tipo de flora. Y el manejo antibiótico en cada fase será diferente. El manejo inicial del paciente antes del acto quirúrgico será diferente. Y eso es lo que quiero que entiendan. Y como sé de que ya sobre todo los que están de quinto para arriba ya son unos capos en farmacología, los medicamentos que usaremos en esta primera fase es diferente a los que usaremos en una segunda fase, ¿ya? Entonces ese es todo el resumen de lo que hay acá en este cuadro. La obstrucción de la luz apendicular produce aumento de la presión intralunar. Oclusión de la luz apendicular, el moco se sigue acumulando, hay una falta de drenaje por la obstrucción, eso produce un aumento de la presión intralunar. Esta falta de drenaje produce estasis intestinal en el interior, en la luz apendicular, y luego proliferación bacteriana. Eso está claro. Lo que les decía, primero empiezan a ocluirse los vasos linfáticos y los vasos venosos, después la mayor presión sobre la pared del apéndice secal producirá más adelante una oclusión de los capilares y de la fase arterial, ¿ya? Eso producirá mayor congestión, mayor disminución de la perfusión más adelante de la pared del apéndice secal y posteriormente isquemia y necrosis de perforación del pared, ¿no?
Una vez que sucede eso, recién se empiezan a manifestar o a presentar los síntomas sistémicos, fiebre, taquicardia, leucocitosis. ¿Cuándo se va a presentar esto? Cuando ya haya microperforaciones, cuando haya comunicación de la luz appendicular con el peritoneo, ahí recién, ¿ya? No antes. Eso quiere decir que esto, teóricamente hablando, no deberían de encontrarlo en las fases iniciales, es decir, en la fase inicial, en la fase congestiva, en las primeras 6 horas de enfermedad, donde el dolor es visceral, no debería haber fiebre, no debería haber taquicardia, ni cambios en el hemograma, porque todavía no hay perforaciones. A partir de la segunda fase del apéndice ya hay microperforaciones que se hacen mayores en la fase complicada del apéndice. Eso vamos a ver más adelante. Es lo que les decía. Inicialmente hay una irritación del peritoneo visceral y posteriormente una irritación del peritoneo parietal. Eso es lo que hablábamos. Bien. Se está escuchando bien, ¿no? Debe. Sí, doctor, sí se escucha muy bien, doctor. Jefa, buenos días. La licenciada Fidelia, no la había visto. Buenos días. Bien, vamos a continuar ya. Entonces, hay dos fases, esto tienes acá. Hay dos fases claramente definidas del apendicitis aguda. Una fase no complicada y una fase complicada. En la fase no complicada hay afección. En ambas fases hay afección. Como la definición lo dice, un proceso inflamatorio de la pared apendicular. Pero en la primera fase, en las fases no complicadas, esa afección inflamatoria es traducida por la oclusión de los vasos linfáticos y vasos venosos. En la segunda fase, en la fase complicada, las manifestaciones que se presentan son producto de la oclusión de los vasos arteriales, ¿ya? Hablando más específicamente de la arteria apendicular, ¿ya? Rama de del tronco ilio biseco apendicular, que es una rama terminal de la mesentérica superior. ¿Ya? Eso seguramente lo deben recordar muy bien desde el campus. Entonces, lo que va a definir que sea complicada o no sea complicada es la perforación. Como les decía, si acá lo que está ocluido acá son los vasos linfáticos y los vasos venosos, acá no tiene por qué todavía haber necrosis. No hay hipoperfusión de la pared del apéndice secal. Lo que hay es aumento de volumen y edema. Por eso es que en las primeras fases hay congestión. Por eso es que la primera fase del apéndice aguda es la congestiva, ¿ya? Posteriormente, conforme sigue secretándose moco en el interior del apéndice y la pared del apéndice secal se sigue viendo comprimida, ¿ya? Comprimida, va a conducir a una segunda fase, a una fase flemonosa. ¿Dónde? ¿Por qué flemonosa? ¿Qué lo va a diferenciar de la congestiva? Porque en ambas hay edema, pero en aquí no hay proliferación bacteriana. En acá, en el apéndice aguda flemonosa, ya inicia a haber proliferación bacteriana. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí ya se van a empezar a presentar, o va a empezarse a presentar la migración de de toda la cascada de defensa, de la primera línea de defensa, condicionada por los neutrófilos y los macrófagos que posteriormente van acá. Acá inicia esa respuesta del organismo a la inflamación del apéndice. Posteriormente, cuando haya oclusión de los vasos arteriales, va a empezar a haber hipoperfusión en la pared del apéndice secal. Al haber hipoperfusión, eso va a condicionar zonas de isquemia con posterior necrosis y posterior perforación, ¿ya? Entonces, las dos segundas fases se caracterizan porque hay perforación, inicialmente microperforación en la apéndice aguda gangrenada o necrosada. Aquí hay microperforación y perforaciones ya vistas macroscópicamente en la apendicitis aguda perforada. Entonces, lo que va a definir, lo que va a diferenciar una no complicada de una complicada es la perforación. En las primeras fases no las hay, teóricamente hablando, y en las segundas fases sí las hay, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, es que los gérmenes que van a predominar en esta primera fase
van a ser diferentes a los que van a predominar en esta segunda fase. Y esto se los dejo acá. ¿Ya? En la primera fase, en la fase congestiva y supurada de la apendicitis aguda, predominan los gram negativos, sobre todo aerobios estrictos, ¿ya? Aerobios estrictos, tipo E. coli. En las segundas fases, en las fases ya complicadas de la perforación, también siguen predominando los gram negativos. En general, los que van a predominar son aquellos que forman parte de la flora gastrointestinal, nada más, solamente que en diferente orden. En la primera fase, los aerobios, en la segunda fase, los anaerobios. ¿Ya? Entonces, para su examen, si ustedes tienen un apéndice en fase congestiva, en fase supurada, ustedes deben esperar o deben deducir de que lo que más, lo que predomina en ese instante es el E. coli. ¿Ya? Y si tienen una gangrenada con microperforación y una perforada vista macroscópicamente, pasadas ya las 12 horas de evolución del apéndice cecal, lo que va a predominar es el Bacteroides fragilis, ¿no? Esto es para su examen y esto es para su vida, porque esto de acá lo van a manejar con diferentes antibióticos, y esto de acá con diferentes antibióticos. Esas son las características macroscópicas de cada fase, ¿no? Las dos primeras fases, congestiva y la pneumonitis supurada, congestiva o catarral. En la primera fase les decía, hay edema y congestión de la serosa. ¿Por qué? Por oclusión de los vasos linfáticos y oclusión de los vasos venosos. Por oclusión de eso empieza a haber extravasación del linfático o del vaso venoso hacia el intersticio de la pared del apéndice cecal, ¿no? Y se empieza a edematizar y congestionar. Con reacción del tejido linfóide, pero esto es lo que sucede en la primera fase. En la segunda fase, lo que les decía, que lo va a diferenciar de la primera, es que todo ese moco que se está secretando y que está estéril en la primera fase, en la segunda fase se empieza a convertir en un caldo de cultivo para iniciar la proliferación de los gérmenes, de las bacterias que están propias de la zona. ¿Recuerdan qué germen, no? Para esta fase, el E. coli. Y el E. coli empieza a proliferar o empieza su proliferación en la fase flemonosa. En la fase flemonosa. Es decir, aquí todavía no hay reacción inflamatoria y aquí ya hay reacción inflamatoria. Es por eso que ya hay un exudado fibrino purulento y acá lo que hay no es exudado, sino un transudado mucoso, pero todavía estéril. La segunda fase, una fase complicada, ya hay gangrena y hay perforación. ¿Por qué? Y se los voy a repetir hasta el cansancio, doctores. Y espero que lo recuerden. Y aquellos que lleguen conmigo cuando estén internos, espero que lo recuerden, porque esto es lo que les van a preguntar en el hospital. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Aquí hay oclusión linfóide y oclusión venosa. Aquí hay oclusión arterial. Aquí no hay perforación. Aquí sí hay perforación. Eso es lo que me tienen que recordar. ¿Bien? Aquí predomina E. coli. Aquí predomina Bacteroides fragilis. ¿Bien? Acá hay microperforación en la pensadura gangrenada. Y en la perforada hay perforaciones macroscópicamente visibles. Algunas características: color rojo oscuro, microperforación, el líquido ya es más purulento. ¿Qué germen empieza a proliferar? Aquí empieza ya el Bacteroides fragilis, ¿no? El Bacteroides fragilis en cada una de estas. Y el olor ya es fecalorina. Como hay microperforación, el contenido del intraluminal, el contenido intestinal se va a empezar a extravasar al peritoneo, produciendo inflamación de la serosa, produciendo inflamación del peritoneo parular. Entre comillas, peritonitis, que en esta fase gangrenada es localizada, es decir, la irritación del peritoneo, como todavía son microperforaciones, el contenido que se extravasa todavía es poco, pero que es lo suficiente como para irritar el peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha. Sin embargo, produciendo una peritonitis localizada. Sin embargo, en esta última fase, en la perforada, donde hay perforación macroscópica, la extravasación de contenido fecaloideo, de contenido de la appendicular es tal
que ya no se limita la irritación al peritoneo parietal de la fosa ilíaca derecha, sino al peritoneo parietal de los 4 cuadrantes o de los 9 cuadrantes del abdomen, de la pared abdominal, produciendo una peritonitis en toda la, de toda la pared abdominal. Listo. Espero que eso haya estado claro. Es para entender o va a servir para entender todo lo que viene a continuación. Lo vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta que se canse. Cuadro clínico. Sé que les he enseñado en la universidad que el dolor inicial es de tipo visceral, que se inicia en el epimesogastrio, que pasado unas horas ese dolor pasa a localizarse a la fosa ilíaca derecha, etcétera, y que a ese cuadro de migración dolorosa se le llama migración dolorosa de Murphy, ¿ya? Pero esa migración dolorosa, como ven acá, solo ocurre en el 50% de pacientes, nada más. No es un dolor típico. Pero bueno, es por lo típico por lo que les van a preguntar en sus exámenes, así que es lo que hay que saber. La primera fase visceral o fase prodrómica. Fase visceral porque lo que se va a irritar es el peritoneo visceral, lo que va a producirse es un dolor de tipo visceral, un dolor de tipo difuso, un dolor persistente, que va a ser percibido por fibras nerviosas simpáticas, etc. O sea, todo ese cuadro se va a producir en esta primera fase. Teóricamente, se dice que esta primera fase dura entre 6 y 8 horas. La primera fase del dolor. Esta primera fase, la fase no complicada, dura más o menos entre 6 y 8 horas. Fase visceral o fase prodrómica, donde el dolor es de tipo visceral, gástrico, difuso, persistente y continuo. Esta palabra es esto de acá. Esto es importante. El dolor es persistente, no es de tipo cólico, ¿ya? El dolor de tipo cólico es un tipo de dolor intermitente. Eso quiere decir que su evolución, el dolor cólico es un dolor que se va a presentar de esta manera. Aumenta y baja. Sin embargo, el dolor del cuadro appendicular no es un dolor que se presente así. Es un dolor que se presenta de forma persistente y que evoluciona en el tiempo. Es decir, el dolor se va a presentar de esta manera. ¿Ya? Va a ir aumentando, pero de forma persistente. En ningún momento deja de doler. Eso es se lo digo porque en las preguntas asuman de que si este es el ciego y este es el apéndice secal, hay apéndices tan largos que llegan a tener que llegan a producir dolor, no solo en la fosa ilíaca derecha, sino en el hipocondrio derecho o hasta en el flanco del lado derecho. ¿Ya? Y al examen físico, si ustedes presionan el hipocondrio derecho, duele ahí, ustedes no van a pensar inicialmente en apéndice secal, sino en el otro organito que está ahí ubicado, en la vesícula biliar. ¿Ven? Hay apéndices que producen dolor en el hipocondrio derecho, cuando están parasecales, es decir, al lado del ciego, y están ascendentes, llegan a tener contacto hasta ahí. Entonces producen dolor ahí, porque la presentación típica del apéndice es hacia atrás, retrocecal, y produce su dolor marcado en la fosa ilíaca derecha. Pero si el apéndice tiene esta disposición, puede producir dolor en el hipocondrio derecho. Y ustedes en lo que van a pensar, repito, no es en esto, van a pensar en dolor en el hipocondrio derecho, vesícula, porque es lo primero que uno piensa. Nadie va a salir de eso. Pero, ¿qué es lo que lo va a diferenciar? La presentación del dolor. Porque si el dolor es vesicular, se presenta de esta manera, como un dolor intermitente y tipo cólico. Pero si el dolor es apendicular, el dolor no es cólico, es persistente y evolutivo en el tiempo. Anorexia, náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. ¿Por qué náuseas y vómitos? Recuerden, esto teóricamente está en la primera fase de evolución apendicular, ¿ya? Porque son signos viscerales.
son manifestaciones clínicas que son conducidas por el sistema nervioso simpático. Teóricamente están en esta fase inicial. Fiebre, es rarísimo encontrarlas ahí. ¿Cuándo podríamos encontrar fiebre? En la primera fase, en esta primera fase visceral, cuando el apéndice secal está supurado, pero no en la congestión. Es lo que les decía, ya hemos visto, el dolor visceral, conducido por fibras nerviosas simpáticas, a través de T10, llega a su ganglio de relevo, ingresa a la médula espinal, algunas de estas regresan e irritan el peritoneo visceral y producen el peritoneo visceral, produce su dolor, y otras ascienden para hacerse conscientes. La segunda fase. Estas fases, no quiero que se equivoque, estas fases, primera y segunda fase, son las fases dolorosas. Dentro de esta fase está pues la congestiva, parte de la supurada. Y estas fases acá, en la fase somática, ya cuando el dolor se hace palpable, están ya las fases más avanzadas. Inicia a partir de las 6 horas, más o menos 6 a 8 horas. El dolor ya se localiza. ¿Por qué? El volumen de la serosa o el apéndice secal se ha inflamado tanto el apéndice secal, que llega a tener contacto con el peritoneo parietal. Y al tener contacto con este peritoneo parietal, lo irrita y produce este dolor marcado en ese cuadrado. Ahí va a producir el dolor. Y es un dolor ya más intenso, se localiza. Entonces, teóricamente dicen que el dolor inicia aquí, ¿no?, en el epimesogástrico, de las 6 a 8 horas más o menos, migra. Solo es el 50%, pero tampoco es raro, lo van a ver frecuentemente. Les va a decir el paciente muy claramente, les van a decir, me ha empezado a doler acá y para ahora ya me está doliendo acá. ¿No? Eso es algo, sí lo van a encontrar, tampoco es tan grave. Y bueno, es así como les van a preguntar. Migración dolorosa de muslo. Para su examen, para sus exámenes, la posición apendicular más frecuente es esta. Retrosecado. Ahora, pero este es para el tema de sus exámenes. De todos los apéndices que inicialmente, al empezar mi especialidad, de todos los apéndices que he ayudado a operar, y de un tiempo para otro, los que yo mismo ya opero, en este tiempo que ya es prácticamente un año, yo habré visto 3 retrosecadas. Son raras, ¿verdad? La data de que la posición más frecuente es retrosecal es una data que tenemos de los años 90, más o menos desde esa edad, desde esos años, pero no es actual. Y es muy raro que lo vayan a ver, no lo van a ver mucho en realidad, ¿ya? No lo van a ver mucho. Pero para el tema de su examen es retrosecal, y punto. Que en su vida práctica no lo vayan a ver así nomás, que sea diferente. Este es el retrosecal ubicado detrás del ciego, es la posición más frecuente. Hay muchas formas de definir su posición. Si el apéndice está al lado interno del ciego, parasecal interno. Si está al lado externo del ciego, parasecal externo. Si está delante del ilion, preilial. Si está posterior al ilion, posilial. Si está hacia abajo y al hipogastrio, pélvico. Si está hacia abajo, ¿ya?, en la misma dirección de la fosa ilíaca derecha, subsecal, etc. Pero la presentación más frecuente es la retrosecal. Y esta retrosecal, tal como dice acá, incluso el dolor por la posición que tiene, como ven, la posición que tiene, que es retrosecal y es ascendente. La nomenclatura más correcta es decir retrosecal ascendente. El dolor que puede llegar a producir es incluso en el flanco derecho y hasta en el dorso. Si es pélvico, va a producir dolor suprapúbico. Este pélvico hay que conversar un poco sobre la presentación pélvica, porque si el apéndice secal está virado hacia el hipogastrio, ¿con qué estructuras pueden tener relación? Yo sé que muchos están pensando con la pelvis, con la vejiga, doctor. Si puede tener contacto con la vejiga.
Si tiene contacto el apéndice cecal con la vejiga, peor, si la vejiga está llena, va a contactarse el apéndice cecal con la vejiga. ¿Qué es lo que va a producir? Irritación vesical con manifestaciones como disuria. ¿Sí o no? Que si una mujer les viene a ustedes con disuria, con dolor suprapúbico, ¿en qué van a pensar? No van a pensar en apéndice cecal, sino en, en infección urinaria, un ictus de tipo no complicado. En eso es en lo que van a pensar primero, antes de pensar en un cuadro quirúrgico. Otro. ¿Con qué otra estructura puede llegar a tener contacto? Con el recto. Si tiene contacto con el recto, ¿qué es lo que va a producir? Va a irritar el recto. Espero que estén prestando atención a esto, porque esto de aquí es de lo que van a salir las manifestaciones atípicas del apéndice agudo. Si esta posición pélvica del apéndice llega a tener contacto con el recto, va a irritar el recto. Y si lo irrita, va a producir vaciamiento o diarrea. ¿Ya? Entonces, por ahí he escuchado en algún librito de los antiguos que si tu apéndice cecal, tu cuadro apendicular produce diarrea, duda del apéndice cecal. No, pues no puedes dudar. ¿Ya? Más bien, tu diagnóstico diferencial se tiene que ir. Si el cuadro evolutivo es de un apéndice cecal con diarrea, puedes sospechar la presentación o la presentación de forma pélvica del apéndice. Otra. Estas pélvicas de acá, la preilial, perdón, estas paracecales internas, la preilial o la posilial, si se inflaman, van a irritar el ilio. Lo van a irritar. Y si irritan el ilio, van a producir ileo. ¿Ya? Ilio. Si produce ilio, va a producir una distensión. Bueno, ilio es la ausencia o la disminución de la motilidad gastrointestinal, en este caso del intestino delgado. Si irritan el ilio en esta posición, va a producir ilio. Si produce ilio, no se va a mover, no va a haber peristaltismo en esta zona del intestino delgado, y el intestino delgado, el ilio, se va a empezar a distender, condicionando un cuadro obstructivo, un cuadro de suboclusión u obstrucción intestinal, parecido a un cuadro de obstrucción intestinal, porque las asas se van a empezar a dilatar. Y en esta condición, pues, al dilatarse y al estar ahí saciadas a ese nivel, no va a haber vaciamiento sobre el ciego, por lo tanto no va a haber deposiciones, que es la diarrea y la falta de deposiciones es lo más frecuente que se puede presentar. ¿Ya? Espero que esté claro. Signos. Hay 1001 signos. Hay como 50 signos articulares. Les he dejado acá los más frecuentes, ¿ya? Que son los que alguna vez han preguntado. El primero y el más clásico, que sé que conocen muy bien, que conocen hasta el hartazgo, Magurni, ¿ya? Es el punto de máxima sensibilidad dolorosa. ¿Con quién hace referencia Magurni? O qué punto doloroso en el apéndice es el que duele, por así decirlo, la base del apéndice cecal, ¿ya? La base, ese es el punto doloroso. Dicen de que Magurni ubica el punto doloroso de la base apendicular. Ya saben la ubicación, está por demás decirles, tercio externo, tercio medio, de una espina trazada entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, más o menos acá. Acá estaría ubicado, ¿ya? Eso ya lo deben conocer. El otro es Blumberg. Dolor a la descompresión. ¿Ya? Dolor a la descompresión, en la fosa ilíaca derecha. Indica irritación peritoneal, es decir, agarran su manito, presionan la fosa ilíaca derecha o sobre el punto de Magurni, pero finalmente lo presionan hasta donde el paciente tolere y de ahí lo sueltan bruscamente. ¿Cuándo es un lumbar positivo? Cuando esa descompresión
produce dolor. Si la descompresión brusca no produce dolor, no es lumbar, y que indica irritación peritoneal. ¿Ya? Pero la definición es clara en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque acá hay otro signo. Por ahí está. El otro signo, y el que es similar a este, es este. Rebote. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Signo del rebote o signo de Blumberg. ¿Cuál es la diferencia? Que Blumberg es específico para la fosa ilíaca derecha. Rebote para cualquier cuadrante del abdomen. Entonces, ¿qué me indica Blumberg positivo? Peritonitis localizada. Irritación del peritoneo parietal solo de la fosa ilíaca derecha. Es decir, peritonitis localizada. ¿Qué me indica rebote? Irritación de todo el peritoneo. Es decir, peritonitis generalizada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ya tienen que recordar eso. Rebote para peritonitis generalizada, Blumberg para peritonitis generalizada. El otro es Robson. ¿Ya? La descompresión o la compresión del lado de la fosa ilíaca izquierda produce dolor en la fosa ilíaca derecha. Ahora, bueno, antes de empezar mi especialidad, pues yo pensé que este signo era tal como ven acá, presionar la fosa ilíaca derecha y que eso va a producir dolor acá. No, no es así, ¿ya? Se agarra la mano en puño. Es difícil explicarlo en figura, pero antes agarran la mano en puño, ya, así en puño, y presionan la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda. Con su misma mano así presionada en puño, tratan de llevar el aire, rodando su puño, tratan de llevar el aire desde la fosa ilíaca derecha al flanco, luego al hipocondrio del lado izquierdo, para que de esa manera produzca dolor acá. Es decir, hago puño sobre esta zona, y por un movimiento rotatorio, llevo el aire del hemicolon izquierdo hacia el hemicolon derecho para que produzca dolor acá en el cielo. Y eso irrita el apéndice secal. ¿Ya? Ese es el signo de Blumberg, ese es el signo de Robson. No es presionar con un dedito. Eso ya lo verán en su práctica clínica. Signo del psoas y signo del obturador. Ya al paciente, bueno, psoas, el paciente lateralizado de cúbito lateral izquierdo, agarran sus piernas y los extienden hacia atrás, de tal forma de que el apéndice secal tenga contacto con el músculo psoas y se irrite y produzca dolor. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos a este gráfico, ¿qué tipo de apéndice secal producirá dolor en el psoas? El pélvico. ¿Ya? El pélvico. Eso es lo que tienen que recordar. Ya hay el obturador, una maniobra similar, pero con la pierna flexionada, lo rotan hacia adentro, y también va a producir dolor cuando el apéndice está en posición pélvica y tiene contacto con el músculo obturador. Entonces, signo del psoas y signo del obturador le pueden indicar posiciones pélvicas del apéndice secal, ambos, ¿sí? Posiciones pélvicas. Este es el nombre propio de esto en castellano, es rebote. Rebote en castellano. Signo de Janus de Musin, ya ese es el rebote. Compresión indica peritonitis condensada y compresión en cualquier punto, en cualquier cuadrante del apéndice, de la pared abdominal. Otros signos también importantes son Lange, Lesein y Morris. Lange trazan una línea entre ambas líneas, entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores, una línea biespinosa, y bueno, entre el tercio del lado derecho y el tercio medio del lado izquierdo, ahí se va a ubicar un punto doloroso, punto de Lange. Este es Lange. ¿Ya? ¿Qué va a indicarles? Tal como dice ahí, apéndice secal pélvico. ¿Ya? El otro punto doloroso es este de acá,
¿Este qué es? Este sí lo conocen muy bien. Este es Magur. Ya lo conocen, ¿ya? Indica posición retrocecal del apéndice cecal o punto doloroso en la base del apéndice cecal. Y este de acá, entre el tercio externo y el tercio interno y el tercio medio de la línea entre la espina ilíaca y el ombligo. Este punto de acá es Morris. Este de acá indica una posición apendicular paracecal interna ascendente. ¿Por qué es importante? Porque esto es lo que los antiguos semiólogos conocían como triángulo apendicular. ¿Quiénes conforman el triángulo apendicular? Lance, Magurum y Morris. ¿Ya? Y otro punto doloroso acá también, de la espina ilíaca anterior superior, 2 traveses de dedo hacia arriba y 2 traveses de dedo hacia afuera. ¿Ya? Indica posiciones retrocecales ascendentes del externo del apéndice. Listo, chicos, eso debe estar acá. Esto es lo que les interesa por ahora. El diagnóstico bien, eminentemente clínico. Eminentemente clínico para el adulto. ¿Ya? Eminentemente clínico para hospitales del MINSA. Porque para el tema, en las guías, van a ver en las guías de salud, el diagnóstico, el gol estándar no es clínico, ¿ya? Es imagenológico. Van a ver después. El principal síntoma, el que nunca debe faltar, el que sí o sí debe estar, es dolor. ¿Ya? A través, junto con su cronología de Moore, etc. Con su migración dolorosa que hemos estudiado. Signos y síntomas viscerales que se presentan en las primeras fases, náuseas y vómitos, anorexia e hiporexia, fiebre, disociación, temperatura y estreñimiento ocasional. Inicio ocasional. ¿Cuándo hay estreñimiento? Recuerdan que les decía que si el apéndice cecal es este y está en posición ilial o paracecal interna, es decir, hacia arriba, al lado del ciego y hacia arriba, puede irritar el ilio. Si irrita el ilio, si irrita el ilio, produce ilio. Y si hay ilio, no hay vaciamiento del intestino delgado al grueso y por lo tanto no hay deposiciones, hay estreñimiento. ¿Ya? Si el apéndice está pélvico, tiene contacto sobre el recto, sobre la ampolla rectal, lo irrita, pero en la ampolla rectal no produce disminución del peristaltismo, sino también aumento del peristaltismo y produce su vaciado. Entonces, si el apéndice está en posición pélvica, irritando la ampolla rectal, produce diarrea. Y algo similar si tiene contacto sobre la vejiga, produce disuria. Ahí está la frecuencia. El dolor nunca debe faltar. El dolor es progresivo, casi en el 100%. Debe de haber eso. Un dolor intermitente es rarísimo que se presente. Hay posiciones de apéndices atípicos que pueden presentar un dolor de tipo intermitente, pero el dolor es progresivo netamente. Vómitos, anorexia, y etc. Todo eso. El hemograma, los exámenes auxiliares. ¿Por qué les decía de que es evidentemente clínico para los adultos? Porque en la cirugía pediátrica el apéndice cecal pues no va a requerir más, el principal valor diagnóstico de la ecografía, de los exámenes de imágenes, va para el paciente pediátrico, no tanto para el adulto, salvo sean casos atípicos. Y de los casos atípicos, la gran mayoría se presentan en las mujeres, ¿no? Porque en la fosa ilíaca derecha hay gran diagnóstico diferencial para hacer el apéndice y otros patologías. En el hemograma, ¿qué esperan encontrar? Leucocitosis. Ya si es más de 20.000, ya estamos hablando de macroperforación mínimo gangrenada y usualmente ya perforada macroscópicamente, neutrofilo de lesión izquierda. ¿Ya? El examen de orina, ¿para qué? Para diferenciarlo de la hito, cuando hay posiciones atípicas, pélvicas. Lupifactor y perfil de coagulación. Tomaría horas hablar de esto. ¿Cuál es la relación de esto? Ya lo haremos en alguna clase posterior en la universidad. Imágenes. ¿Ya?
La radiografía simple de abdomen no tiene mucha utilidad. No hay mucha utilidad. La ecografía sí ayuda en aquellos casos dudosos. Tiene alta sensibilidad y también alta especificidad. ¿Qué es lo que se espera ver? Esto de acá, en una ecografía. Y de todos estos hallazgos, principalmente el aumento del diámetro del apéndice cecal. ¿Cuánto mide normalmente el apéndice cecal en su diámetro? 6 milímetros. Ese es el diámetro de la luz apendicular, 6 milímetros. Cuando está de 7 para arriba, hay inflamación o hay edema de la pared apendicular, que sea por apendicitis, por fecalito, que sea por apendicitis, por la hiperplasia de folículos linfoides, etc. Ese es otro tema, pero más de 6 milímetros, más de 7 para arriba, apendicitis, ¿ya? Es un signo indicatorio. Algunos encuentran hasta el coprolítico en este caso, ya cuando es más acuicioso el ecografista. Líquido periapendicular y colecciones en las fases avanzadas. Si hay, pues ya mínimo en una gangrenada, ya hay escaso líquido. Hay líquido inflamatorio alrededor, se puede ver, líquido periapendicular. Pero como les dije, de todas estas, el hallazgo que más nos indica, que nos puede indicar con mayor seguridad, está más cercano a lo que es el cuadro apendicular, es el diámetro del apéndice cecal. ¿Por qué? Porque el líquido periapendicular puede haber por cualquier causa, las colecciones por cualquier causa. ¿Qué otras causas hay de abdomen agudo doloroso en la fosa ilíaca derecha? Ahí está el ovario, está el ciego, ¿ya? Tumores a ese nivel, cualquier cosa que quite el peritón a ese nivel va a condicionar dolor con posterior líquido y colecciones. Y lo que la ecografía les va a decir en el hallazgo es esto: estructura tubular no compresible. ¿Por qué es no compresible? Porque el apéndice cecal, recuerden que está lleno de moco. La serosa no se distiende, es poco distendible, se llena de moco. La pared se comprime sobre sí misma y cuando el transductor lo presiona a través de la piel, esta no disminuye su luz. A eso se refiere que es no compresible y es aperistáltica. ¿Ya? Aperistáltica. ¿Ya? Cuando hay otro tipo cuando el cuadro clínico no es claro, ¿en qué pacientes no puede ser claro el cuadro clínico? Pacientes pediátricos, porque no manifiestan bien su dolor. Mujeres, porque el diagnóstico diferencial de la fosa ilíaca derecha es alto, es grande. Pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Pacientes con neuropatía, tipo diabéticos, que no conducen bien el dolor, que no traducen bien el dolor. En ellos, se requiere no solo de tomografía, sino se puede llegar hasta necesitar imágenes tomográficas y estas resonancias. Ahorita se lo dejo, no es lo usual, nunca hemos pedido hasta ahora. Alvarado, esto les van a preguntar, siempre viene. Ahora hay que tener suerte, porque hay dos Alvarados hoy en día. Uno que tiene 10 puntos y el más actual que tiene 9 puntos. ¿Por cuál les van a preguntar? No sé. ¿Ya? ¿Por cuál les preguntarán? Este es el clásico, este es de los libritos de San Marcos, el activo. Este es del up to date. ¿Ya? Médico viejito, médico joven. Ya depende quién les plantee la pregunta. ¿Ya? Hay que recordar migración dolorosa, ¿ya? A la fosa ilíaca derecha. O sea, no es que duela ahí en la fosa ilíaca derecha. Vale un punto cuando hay migración dolorosa de muslo. Del epimesogastrio a fosa ilíaca derecha. Eso vale un punto. Anorexia, náuseas y vómitos también valen un punto. Anorexia, náuseas y vómitos, dolor en la fosa ilíaca derecha, es decir, McBurney. McBurney vale 2 puntos, ¿ya? Rebote, aumento de la temperatura, ¿ya? Leucocitos más de 10.000 o neutrofilia, más del 75%, o para otros, abastonados,
más del 5%. Entonces, recuerden, ¿cuáles valen 2 puntos? Fosa ilíaca aguda positivo y leucocitosis. Esos valen 10 puntos. ¿Para qué le sirve Alvarado? Para más o menos dar su conducta. El valor predictivo de Alvarado es negativo. ¿Ya? O sea, si hay un Alvarado bajo, te descarta la enfermedad. De 1 a 4 puntos, te descarta la enfermedad. De 5 a 6 puntos, ahí te lo diagnóstico para que puedas observar y lo puedas tener ahí a tu paciente por lo menos 6 a 8 horas y ver si es que va a haber migración del dolor, si el dolor se localiza exactamente, si empieza a haber leucocitosis, es decir, ¿qué es lo que uno busca con la observación? Una vez que llega tu paciente, tú le vas a hacer tu examen clínico y sacar tus exámenes para sacar un score de Alvarado. Asuman que le sale 5 nada más. Entonces, tú 2 lo dejas en observación, 6 horas después haces otro Alvarado. ¿Qué exámenes clínicos vas a necesitar? Nada, solamente tu hemograma. Es por eso que pedimos un hemograma de control para la observación. Si inicialmente tenía 6 puntos, ¿ya? O Alvarado tenía 6 puntos, y pasadas las 6 horas le haces otro, y ya tiene 12.000, 13.000, 14.000 leucocitos, eso ya es 2 puntos para Alvarado. Ya no tendría 6, no tendría 9. Entonces, te recomienda cirugía, apendicectomía. ¿Ya? Para eso sirve el Alvarado. El Alvarado hay que tomarlo al inicio y a la observación, sobre todo para los casos dudosos. Pero si el Alvarado te sale alto, no te confirma la enfermedad. Bueno, es un diagnóstico diferencial, te apoya el diagnóstico, pero no te lo confirma. Pero si sale negativo, ¿ya? Si te lo descarta. Entonces el valor predictivo del score de Alvarado es negativo. No se olviden de eso. Ahí está. Ese es el nuevo Alvarado. ¿Qué es lo que le han sacado? Le han sacado esto de acá. Neutrofil o bastones más del 5%. Eso es lo que le han sacado. Y más o menos la traducción es la misma. Ya no es del 1 al 4, sino del 1 al 3, del 4 al 6 y del 7 al 9. ¿Ya? Del 1 al 3 se descarta la enfermedad. Del 4 al 6 se pone al paciente en observación. Se solicita un nuevo hemograma posterior. Y del 7 al 9 te sirve como apoyo diagnóstico para apendicitis. Y ahí están todos los diagnósticos diferenciales. Podríamos hablar de algunos de ellos, pero para otra clase vamos a hablar de eso. El manejo ante la sospecha, diagnóstico diferencial. Vamos a ver el manejo, bueno, para nuestra sociedad, para nuestro país, el manejo final de la apendicitis aguda va a terminar siendo clínico. Sea por apendicectomía abierta o sea por apendicectomía laparoscópica. Por cualquiera de las dos va a ser eminentemente clínico, quirúrgico todavía hasta el momento. ¿Ya? Hay ciertas salvedades que pueden ser de manejo médico, pero esa es la excepción, no es lo usual todavía. Ahí está el diagnóstico diferencial, ¿ya? Se lo pueden repasar. Y como les decía, hay grupos de personas en los cuales el apéndice cecales tiene mucha duda diagnóstica. Les decía, los niños, los ancianos, los extremos de la vida, las mujeres, los pacientes que tienen neuropatías por enfermedades diferentes, secundarias. En caso de ellos se piden otros exámenes. Estas son las complicaciones. Se puede perforar, la perforación puede conducir a peritonitis, a un plastrón apendicular, a pilifleritis portal o obstrucción intestinal. Vamos a ir viendo de qué más o menos. Recuerden que la complicación más grave es la peritonitis generalizada por perforación libre. Bien, hay cuadros clínicos en los cuales por su presentación, por la presentación que tienen, ¿ya? Por la presentación que tienen, el cuerpo se organiza de tal manera que produce una reacción rápida a la perforación y logra ocluir el apéndice o cubrirlo.
para que el contenido intestinal no se expanda. Algunas estructuras pueden hacer eso, principalmente el epíplomo. ¿Ya? Otra que también puede hacer eso es el ilio. ¿Ya? Principalmente estas estructuras. En general, las asas intestinales, pero principalmente el epíplomo. Es decir, hay una perforación y el epíplomo migra hacia ese lugar y trata de cubrir esa solución de continuidad. Eso se llama plastrón. ¿Ya? Vamos a ver la definición de plastrón en un rato, pero eso es más o menos lo que va sucediendo. Entonces, cuando este plastrón, cuando este epíplomo cubre al plastrón, cubre el apéndice, va a producir un plastrón apendicular. Y este plastrón apendicular puede ser estéril, o como en algunos libros lo llaman, seco, y también puede ser húmedo. ¿Ya? Húmedo. Cuando es seco, es estéril. Es decir, el encapsulamiento del epíplomo hacia el apéndice secal es tal que ningún tipo de contenido intestinal logra salir hacia afuera. Pero en algunos casos, el encapsulamiento no es así. Y el contenido intestinal adentro se sigue infectando y sobreinfectando, produciendo por dentro aumento de exudado, que después se va a convertir en pus. Y eso produce, por eso se le llama plastrón apendicular húmedo. Y en esa condición ya deja de llamarse solamente plastrón apendicular, sino se llama plastrón apendicular abscedado. Son condiciones que pueden pasar. Pero finalmente lo que ustedes tienen que entender ahora es en qué momento se presenta el plastrón apendicular. Más o menos, en teoría, pasados los 4 días. ¿Ya? Ese es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? La anatomía, recuerden, la arteria apendicular, las posiciones, la más importante, la más frecuente es la retrocecal, la etiología, las bacterias, el Bacteroides fragilis en la fase complicada y el E. coli en la fase no complicada, la fisiopatología, que espero que esté bien entendida, y las complicaciones. Bien. El diagnóstico se hace a través de la clínica principalmente. La principal manifestación clínica, y en ese orden, dolor, después del dolor vienen las náuseas y los vómitos, y luego la fiebre. Dicen algunos libros que cuando está en sus fases muy iniciales, la irritación la inflamación del apéndice secal, en sus fases muy iniciales, produce anorexia, o en general, dispepsia, en las fases muy iniciales. Pero cuando ya se hace clínicamente percibible, produce dolor, produce náuseas y vómitos y produce fiebre en ese orden. ¿Ya? Y algunos otros síntomas adicionales. Esos son los puntos dolorosos: McMurray, Lance, Lessen, Morris. ¿Cuáles formaban este triángulo apendicular? Morris, Lessen y McMurray. Lance está 2 traveses de dedo por encima del foso ilíaca derecha y hacia atrás. Este sería Lance. Esas son algunas cosas que tienen que ver. Lumber, Robson, iliopsoas, obturador, etc. Los exámenes auxiliares, los que a la mano nos ayudan bastante, son el hemograma y en casos dudosos la ecografía. Y hay algunas ventajas y desventajas de la ecografía, de la tomografía y la resonancia. Pero nosotros a la cabeza, pues para nuestra realidad, seguimos usando ecografía para hacer nuestro diagnóstico diferencial. ¿Y cuáles son los hallazgos? Recuerden eso. El diámetro del apéndice secal, más de 6 milímetros. Ese es el más importante. Líquido aumento de la grasa periapendicular, líquido periapendicular y hasta el apendicolito, o el fecalito, que se puede ver en algunos casos. Tratamiento. Cuando es no complicada, apendicectomía. Es decir, cuando está en su fase congestiva y en su fase supurada. Cuando está complicada, cuando está en su fase gangrenata y perforada,
Inicialmente se hace un manejo preoperatorio, estabilizar al paciente, sobre todo cuando está en las fases más avanzadas, cuando hay perforación y peritonitis generalizada. Ya va a ser un paciente séptico desde el punto de partida abdominal, donde va a haber este trastorno electrolítico, deshidratación, aumento de la leucocitosis, etc. Entonces, en este tipo de pacientes todavía tiene que haber un manejo preoperatorio, hidratarlo bien, corregir el AGA, los electrolitos, descomprimir el, el tracto gastrointestinal con una sonda nasogástrica, medir la diuresis a través de una sonda Foley. Es decir, todavía se maneja el medio interno inicialmente, estabilizar al paciente hasta donde se pueda, para que finalmente termine una apendicectomía. La apendicectomía, hay abierta y laparoscópica. ¿Cuáles son los puntos de decisión? Estos son los puntos de decisión. Ya, los dos clásicos por los que preguntan, Rocky Davis y la decisión de McCullough. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Ahí ven en las gráficas, ven cuál puede ser la diferencia, pero más o menos lo que ambas son incisiones que van a cruzar, ¿ya? Ambas son incisiones que van a cruzar la línea, el punto de McCullough. Ambas son incisiones que van a cruzar el punto de McCullough. En caso de Rocky Davis, lo hace de forma transversal. En caso de McCullough, lo hace de forma perpendicular, en 90 grados. ¿Eh? Es la diferencia. También hay otras antiguas que se hacían, la paramediana derecha, ¿ya? Y en caso de que estos dos primeros, cuando son no complicadas, y cuando son complicadas hasta la fase gangrenosa, ¿ya? Porque si ya hay una peritonitis generalizada, los 4 cuadrantes están afectados, hay que hacer un lavado profuso. Y eso no se puede hacer a través de una incisión en la fosa ilíaca derecha. Así que se hace una incisión mediana, que puede ser intraumbilical o supraumbilical, nada más, dependiendo de cada cirujano. Y la laparoscópica, que también se hace para apendicitis. De todo lo que hay, de toda la parte, no voy a incidir mucho en esta técnica quirúrgica. Es difícil explicar esto a través de esto lo van a aprender cuando roten en su internado, cuando estén ayudando en las cirugías, ahí van a ver claramente esto. Lo que ustedes, para su examen, lo que tienen que hacer para su examen es que hay dos fases de la apendicectomía abierta, ¿ya? De la abierta en este caso. Hay una fase vascular y una fase digestiva. La primera fase, en la fase vascular, nosotros hacemos la disección y luego la sección y el nudo de la arteria, secal, ya de la arteria pericular. Trabajamos con esa arteria. En otras palabras, en la primera fase vascular lo que hacemos es disecamos el meso de la arteria, porque dentro del meso apendicular está la arteria apendicular. Lo disecamos, lo separamos, lo ubicamos, lo cortamos, lo seccionamos y luego anudamos los puntos de reparo. Y en la segunda fase, en la fase digestiva, recién trabajamos con el apéndice secal. Lo mismo, lo ubicamos, lo disecamos, ubicamos la base, ¿no? Que siempre la vamos a encontrar en la confluencia de las tenis. La base, y lo seccionamos. ¿Y qué hacemos? Y luego trabajamos con el muñón. El muñón lo podemos dejar de forma libre, es decir, hacemos un nudo y lo dejamos ahí. Otras escuelas hacen su jareta, es decir, meten el muñón dentro, lo ingresan, lo cierran con la cerosa del cierre. Así. Entonces, en algunas escuelas, dependiendo de cómo se encuentra. Algunas otras cosas, algunos hallazgos que nos interesan, que van a marcar el manejo postquirúrgico del paciente. El hallazgo más importante es cómo se encuentra la base del apéndice y el cierre. Si la base del apéndice está indemne, está con su composición normal, etcétera, de su morfología normal, y el cielo también está normal, ese paciente, pues, lo manejaremos de una manera. Pero si la base del cielo, la base apendicular del cielo están friables, es decir, la inflamación ha sido tal, el tiempo de evolución ha sido mayor de un día, mayor de 2 días, y se ha llegado a inflamar la base apendicular, se ha llegado a inflamar la base secal, lo manejaremos de otra manera. ¿Ya? Porque dependiendo de eso, nosotros hablaremos de
riesgo de dehiscencia del muñón. Es decir, este muñón se puede, el nudo de este muñón se puede abrir, porque el apéndice está tan inflamado, la base está tan inflamada, que con los días se puede abrir. Teóricamente, ¿entre qué días hay mayor riesgo de dehiscencia del muñón? El cuarto, quinto. Pero si la base ha sido friable, la base está indemne, no tiene mayor hallazgo, la morfología está normal, el apéndice ha estado, por más que esto ha perforado, pero está perforado acá, en su tercio distal, en su tercio medio, etc. Y la base está indemne, lo vemos normal, de coloración normal, de consistencia normal, ese paciente puede empezar su dieta en las próximas 24 horas a 48 horas. Pero si el paciente está con una base friable, etc., tendríamos que esperar teóricamente para algunas literaturas hasta el quinto día, por lo menos. Más o menos dependiendo de los hallazgos que definimos en el manejo postoperatorio. Como repito, es un tema hacia que vamos a ir viendo después. No es todavía eso. No son temas todavía que tengan que saberlos a profundidad. Quirúrgico, si es no complicada, cirugía abierta, cirugía laparoscópica. Como les decía, manejamos la arteria pendicular, luego el apéndice secal, dejamos el apéndice amonio. Dejamos ahí el monocito, esta sección, y dejamos ahí su muñón amonio. Cuando es no complicado, con objetivos luminosos, es lo que se hace. En el manejo postquirúrgico, como la base ha estado indemne, este paciente puede empezar a comer a las 24 horas, puede irse de alta pronto. Otra es la historia cuando son complicadas. Lo que les decía, cuando son complicadas y mientras ya hay este trastorno electrolítico, trastorno hídrico del paciente, hay que manejar todavía el medio interno para operar a este paciente. Y en esos casos, cuando sea cirugía abierta o sea cirugía laparoscópica, se puede hacer la apendicectomía a muñón libre, ¿ya? Iniciamos, acá está entre el asterisco, a criterio de un cierre diferido versus primario de ley. Cuando nosotros vamos a hacer una apendicectomía a muñón libre, ¿sí? Como es complicada, ya ha habido cierto grado de peritonitis, se ha localizado, se ha generalizado, se va a tener que hacer un lavado local con suero fisiológico, ¿ya? Y después dejarle un drain. Algunos dejan, otros no, va a depender de los hallazgos, de que encontremos, de qué tan purulento encontremos el líquido, de que si vemos el inicio de la formación de un absceso, si vemos la base con riesgo de hacer dehiscencia, el muñón con riesgo de hacer dehiscencia, o vemos el ciego tan inflamado que corre el riesgo de perforación futura, dejamos un dren para que nos vaya avisando qué es lo que está sucediendo en los hijos. Pero básicamente una apendicectomía es un lavado local y se deja el dren cuando es una gangrenada. Cuando es una perforada con peritonitis generalizada, cuando todo el abdomen está comprometido, igual una apendicectomía a muñón libre, un lavado de cavidad peritoneal, porque acá el lavado es local nada más en la fosa ilíaca derecha, un lavado de cavidad peritoneal, y algunos dejan la herida abierta, la herida operatoria. Se cierra por neurosis y el tejido celular subcutáneo y la piel se dejan abiertas. ¿Por qué? Porque como se ha hecho el lavado, en todo el lavado que se ha hecho, la herida se ha contaminado con heces. Entonces hay un riesgo muy alto de que haga una infección de sitio operatorio que se suele presentar al tercer día de evolución del postquirúrgico. Esta herida se puede infectar, si el riesgo es tan alto de que se infecte, mejor dejo la herida abierta para ir lavándolo diario, hasta que el tejido celular subcutáneo esté bien rojito y ya no tenga estigmas de infección. Y una vez que ya esté bien rojito y la herida, recién se cierra de forma diferente. ¿Cómo se llama ese tipo de cierre? Cierre por tercera intención. ¿Ya? Dejamos la herida abierta y lo cerramos con puntos separados, pasado una semana por lo menos, después de haber lavado profusamente día a día. Listo. Estas son las complicaciones inmediatas: hemorragia, dehiscencia del muñón, ilio postoperatorio, atelectasia, etc. Después, cuarto, quinto día, lo que les decía, infección de sitio operatorio, más adelante, fístulas intracutáneas. Todo esto dependiendo de qué tan avanzada, qué tanto haya sido el tiempo de enfermedad. Y si el apéndice secal ha estado en una fase complicada, ¿no? Y más tardía sea por vidas y adherencias. Eso lo conocen también ustedes.
un pronóstico es muy bueno dependiendo de la edad del paciente, si es joven, sobre todo, pero lo que marca la evolución del paciente es sobre todo el tiempo de presentación. Antes de las 10 horas de evolución, antes de que empiece a perforarse el intestino, pero empieza a perforarse el apéndice secal, el pronóstico es muy bueno. Es el principal factor pronóstico en la perforación del apéndice secal, lo que va a definir la mortalidad, más la mortalidad, no tanto la mortalidad. La definición de plastrón apendicular es esta: es un tumor inflamatorio. ¿Ya? Es un tumor inflamatorio constituido por ¿qué? Apéndice secal inflamado, perforado, las vísceras adyacentes y el epífis mayor. ¿Cuál es la principal estructura que condiciona la formación del plastrón? El aumento mayor. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el paciente pediátrico el aumento mayor es cortísimo, a diferencia del adulto. Recuerdan, esto es la curvatura mayor del estómago, y este es todo el epífis mayor. Cubre todas las asas intestinales en el adulto. En el niño no. En el niño esto es cortísimo. O sea, el niño puede hacer plastrón, sí hace plastrón el niño, pero no lo hace a expensas del epífis mayor, sino lo hace a expensas de los intestinos, de las vísceras, del intestino delgado, del ilio, ¿ya? A expensas de eso. Entonces, si el niño hace su plastrón a expensas de las vísceras, el niño corre mayor riesgo de obstrucción intestinal por ese mismo fenómeno, porque las vísceras, al tratar de aplastronar el apéndice que está perforado, se van a acodar, y al acodarse produce obstrucción intestinal. En el adulto no tanto. Otra diferencia es que el niño, la base del apéndice secal en el niño es ancha, mientras que del adulto es delgada. Por eso es que en el niño el principal agente etiológico no es el obstructivo, porque es bien ancho, no se va a obstruir esto, es sino inflamatorio. En cambio, en el adulto sí es obstructivo. ¿Ya? Se presenta el tercer, cuarto día. Eso es lo que les decía. ¿Ya? El plastrón apendicular, el otro nombre que recibe el plastrón apendicular, es flemón apendicular. Y ese es el nombre más correcto, porque el plastrón apendicular abarca dos términos: flemón y absceso. ¿Ya? Eso tienen que diferenciar. El plastrón abarca dos términos: flemón y absceso. El flemón apendicular, cuando este absceso está constituido, perdón, cuando el flemón está constituido por epífron, asas, colon y el apéndice secal inflamado. Es decir, esta definición: el tumor inflamatorio, pero todavía, por así decirlo, entre comillas, cuando el líquido en su interior se llena de pus, eso se llama absceso apendicular. Pero tanto el absceso apendicular como el flemón apendicular son plastrones apendiculares. ¿Ya? Y bueno, el manejo del plastrón apendicular es médico. Y la apendicectomía se hace a un mes, de 1 a 3 meses después, ¿ya? En ese tiempo. Mientras tanto, solo se maneja de forma médica. A diferencia de que si hay absceso, si se ha formado ya un absceso apendicular, ya no es un flemón, simplemente es un flemón más pus, absceso apendicular. Si se ha formado el absceso, que les han enseñado eso: absceso diagnosticado, absceso drenado, no es la diferencia. Se ingresa, pero no para sacar el apéndice, no para manipular el plastrón, sino únicamente para drenar el absceso. Se drena, se lava y se cierra. Luego se sigue manejando de forma médica. Más o menos en 11 semanas después, o 1 a 3 meses después, se hace la apendicectomía de intervalo. Recién ahí se saca el apéndice. Aquí está lo que les decía: antibióticos por 10 días. Y el manejo quirúrgico solo si hay complicaciones, si está produciendo obstrucción intestinal en caso de los niños, o si ha formado un absceso, se tiene que drenar. ¿Ya? Ese es el resumen, chicos. Esta para que lo leamos. Listo, eso sería todo. Gracias, doctor, por su ponencia de apendicitis aguda, doctor. Hay algunas preguntas por parte del público. Les diría, doctor, a ver.
Pregunta a mi compañera Stephanie. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. En el contexto de la pandemia, ¿hay alguna contraindicación para que se opere a una paciente con apendicitis aguda cuya prueba rápida salió positiva al COVID-19? Y también su otra pregunta es, ¿hay alguna predilección para que la cirugía sea abierta o por la laparoscopía en el caso de pacientes con COVID-19? Ah, ya. Es un tema muy amplio, es el que están tocando un poco. Sé que muchos están con esa duda. Y pero ya, hay como es un tema nuevo, digamos, el tema del COVID, la coyuntura que hay en el hospital regional, que un paciente se presente con COVID, hay criterios definidos, no hay. Hay una guía que ha sacado el salud del manejo de los pacientes quirúrgicos con COVID, pero esa guía no es, no te dice cuáles son los criterios de una apendicectomía, de una colestectomía, no te dice eso. Esa guía te ayuda más a ti como servidor público del Estado, de cómo tú debes protegerte, o cómo debes ingresar a la sala de operaciones, o cuál debe ser tu protocolo de limpieza para entrar a la sala de operaciones como un paciente con COVID. Básicamente te enseña eso, pero definirte criterios no. Así que lo que se está haciendo hoy en día es básicamente la, la, este, la experiencia de cada cirujano, ¿no? Y en general nosotros ya hemos tenido una serie de 10 pacientes COVID positivos con apendicitis aguda y hemos entrado a operarlos. Claro que el acto quirúrgico ya tiene ciertas características. Uno, bueno, la protección, que es toda la medida de EPPs que nos dejan para empezar a operar eso, ¿no? Ese es uno. Y lo otro es, por ejemplo, anestesiología no suele usar, eh, no está recomendado usar con los anestesiólogos la, eh, la anestesia general, ¿ya? Porque el paciente va a tener que estar intubado y el aire que va a expirar va a tener que estar saliendo por algún lado. Entonces, no recomiendan eso. En cirugía, de parte nuestra, no está recomendado el uso del electrocauterio. Y han sido internos, nos han pasado que el electrocauterio, una vez que nosotros empezamos a incidir la piel, empieza a botar vapor, empieza a botar humo. Según la literatura, indican que podría, si el paciente está con COVID positivo, podría transmitir el virus y llegan a sus nasales. Entonces, usamos al mínimo cautela, ¿no? Hacemos cirugía con puro bisturí, con esas salvedades. Pero contraindicación alguna no. Si el cuadro es netamente apendicular, netamente quirúrgico. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, en las que el paciente ingresa por un cuadro diferente. Ingresa por su COVID positivo, ingresa por su neumonía atípica por el COVID, ¿no? En este caso, paciente con insuficiencia respiratoria, intubado, y empieza a hacer abdomen agudo quirúrgico para su mala suerte, en esas condiciones. Entonces, más que una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa, en donde lo primero que se tiene que buscar es pues, que se estabilice al paciente. Si se maneja como una apendicitis, como una apendicadura complicada, lo que se tiene que buscar es el manejo del medio interno del paciente, mejorar su función pulmonar, mejorar su sistema su medio interno para poder ingresar a esta sala con ese tipo de paciente. No hay contraindicaciones absolutas, pero como digo, todo está todavía en estudio, pero contraindicaciones relativas de repente si el paciente tiene mayor comorbilidad, estabilizar primero eso y decir entrar a operar. Porque como ustedes han visto, no es una emergencia lo que está, es una urgencia, así está definido. Pero la otra pregunta era, ¿cuál era la otra pregunta? Solo eran estas dos, doctor. Aquí hay otra pregunta, doctor. Frank Alfaro pregunta, doctor, muchas gracias por la ponencia. ¿La apendicectomía puede predisponer con el tiempo a alguna enfermedad intestinal? Me pregunta. Enfermedad intestinal. Muy bien. Como tal, la apendicitis aguda, como tal, como cuadro quirúrgico, ustedes mismos pueden responder así.
¿Qué va a condicionar un acto quirúrgico? Sea apendicectomía o colecistectomía en un futuro. Va a condicionar obstrucción intestinal o suboclusión intestinal, con brillas y adherencias. Mientras más cirugías se hagan de tipo abierta, va a ser mayor el riesgo de hacer más adelante. Pero que condicione de por sí, o sea, el apéndice como divertículo, está ahí, que condicione alguna complicación propia de que el apéndice no esté, no hay, porque el apéndice no tiene ahí una mayor función más que servir ahí como un anillo de tejido linfoide para los niños, y que mantiene estéril ese área, ¿no? Pero más eso no tiene mayor función. Entonces, de por sí, porque te quiten el apéndice, te condiciona alguna enfermedad, pues no. Pero sí una complicación de un acto quirúrgico que se presenta en algunos pacientes, dependiendo de cuán esté complicado, porque no es igual operar un apéndice congestivo y suturado. Uno incide, abre, y el apéndice se expone ahí bonito, lo sacamos y no hemos tocado mayor cosa. No hemos hecho mayor cosa. Sacamos el apéndice y cerramos. Diferente a dejar un apéndice perforado con peritonitis generalizada, en esos casos, donde tenemos que hacer una incisión mediana, muchas veces supra e infraumbilical amplia. Abrimos toda la cavidad abdominal, y tenemos que empezar a manipular bastantes asas. Manipulamos las asas, hacemos devaneo intestinal, hacemos mil procedimientos ahí adentro para lavar. Entonces, incluso en algunas ocasiones tenemos que viscerar y sacar todo el contenido del intestino delgado para lavar pieza por pieza, para buscar perforaciones que también serían velocidad. Ese paciente, pues con los años, va a hacer obstrucción intestinal por toda esa manipulación que hemos hecho. Se van a empezar a formar adherencias inicialmente, y luego estas adherencias se van a consolidar formándose gritas, que van a hacer que el paciente en el futuro sufra de episodios de obstrucción intestinal. Básicamente eso. ¿Alguna otra pregunta para continuar con el siguiente tema? No, no hay ninguna pregunta, doctor. Gracias por la ponencia apendicitis. Doctor, ¿está bien si continuamos así de corrido o le esperamos 5 a 10 minutos para que tome agua o algo, doctor? No, de corrido, porque Ya, doctor, está bien. el dato